y hablamos, como dije en la primera parte del programa, de los premios Sájarov a la libertad de conciencia que fueron otorgados el día de hoy en el Parlamento Europeo. Un galardón que destaca a personas u organizaciones que han dedicado sus vidas o han emprendido acciones para luchar por los derechos humanos. De los presos políticos. En representación de Daniel Ceballos. En esta parte del programa nos acompaña Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, líder de la oposición y hoy en el exilio. Alcalde, buena tarde, gracias por estar aquí. Un gran placer estar con ustedes, un gran saludo a toda la comunidad de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos, del Caribe que nos están viendo y en otras partes del mundo donde llegue esta señal. El presidente del Parlamento Europeo ha dicho, como parte de su intervención, que va a escribir una carta a todo el pueblo venezolano, porque todo el pueblo venezolano es merecedor de este premio. Esto, digamos, se relaciona con lo que usted venía mencionando, de que usted recibe ese galardón en nombre precisamente del pueblo, de los venezolanos. Efectivamente, cuando pronuncié mi discurso en el Parlamento Europeo dije que no podía ni siquiera simular una sonrisa, porque parafraseando a Sájarov, cuando recibió por intermedio de su esposa el premio Nobel en 1965, no podemos estar contentos mientras haya presos de conciencia. Y recibiendo ese premio no deja de acordarme de Leopoldo, de Daniel, de Alfredo Ramos, de Loren Salé, de todos los presos políticos, de Iván Simonovi y los policías metropolitanos que llevan más de 13 años presos, del general Baduel y de los militares que llevan muchos años presos, de los 23.000 trabajadores de petróleos de Venezuela que fueron despedidos, de los marinos mercantes, de los empleados públicos que son hostigados, de los venezolanos que han muerto por hambre o por escasez de medicamentos, de los más de 300.000 ciudadanos venezolanos que han sido asesinados a manos del AMPA, de la gente que padece actualmente el exilio, de los escuderos, de los estudiantes, de la gente de la resistencia que están enterrados, que están sembrados en el territorio nacional, que dieron su vida por defender la vida de la democracia venezolana que no llegaron a conocer. Esta semana escuchamos en una entrevista que le hacía la agencia EFE que usted tiene miedo de no poder volver a Venezuela. Y yo quería preguntarle qué significa esto. ¿Cree que no le va a alcanzar la vida para ver una Venezuela libre? ¿Qué tan complicada está la situación que el tiempo no le va a alcanzar? No, ese miedo es el que nos da fuerza. El miedo de perder la libertad, el miedo de seguir extrañando la patria es lo que nos da fuerza y nos hace ver el futuro con optimismo a pesar de todas las adversidades. Venezuela es un país con un gran potencial. Tenemos recursos petroleros. Si nosotros reconstruimos nuestra industria petrolera, vamos a comenzar a producir más de 2 millones, más de 2.500.000, más de 3 millones, más de 3.500.000 barriles diarios. Y esos recursos se usarán no para engordar las cuentas bancarias de los bandidos que se han robado el tesoro público, sino para financiar la agricultura, la ganadería, el turismo, para recuperar las universidades, los tecnológicos, para equipar los comedores, para poner a funcionar bien el sistema de salud en Venezuela. Yo tengo muchas esperanzas en que en Venezuela, cuando se instaure un gobierno democrático, nada más con que un jefe de Estado revive el Estado de Derecho, haga resplandecer el imperio de la ley, haga cumplir la Constitución Nacional, con eso nada más podemos comenzar a demostrarle al mundo que Venezuela es un país viable, que Venezuela puede relanzar su economía, que podemos tener capacidad de competir dentro y fuera de Venezuela, que podemos comenzar a diversificar nuestra capacidad de generación de riqueza. O sea, yo soy optimista. Lamentablemente tenemos esta gran piedra de tranca, que es una dictadura que pesa mucho sobre las espaldas de un pueblo, una dictadura que ha recibido en los últimos años más de 1.500 millones de dólares, que es un presupuesto 10 veces superior nada más al presupuesto de la Unión Europea. Y no obstante esos dineros que ha administrado esta dictadura, el pueblo está pasando hambre, tenemos la inflación más alta del mundo, tenemos un proceso de recesión económica, tenemos el 85% de la población en condiciones de pobreza, o sea, todo es consecuencia de una mala y pésima administración, y si sustituimos esta mala administración por una buena gerencia, no tengo por qué dudar
que Venezuela va a cantar victorias, va a contabilizar éxitos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Alcalde, Venezuela acaba de vivir unas elecciones municipales sin garantías para la oposición. El gobierno se declaró ganador en más de 300 alcaldías. ¿Qué viene para el país a puertas de unas elecciones presidenciales que se convocan para el 2018? Bueno, lo que viene sería un precipicio si nosotros cometemos el error de avalar otro fraude más, porque lo que ocurrió el pasado domingo no fue sino un evento nulo de toda nulidad, porque ese proceso fue convocado por una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que nace de un fraude, y precisamente esas elecciones fueron organizadas por un ente electoral fraudulento. No lo digo yo, lo dijo la empresa Smartmatic, horas después de haberse consumado el gran fraude del 30 de julio, cuando reconocieron los voceros de Smartmatic desde Londres que se habían trucado por lo menos 1 millón de votos. Y ese proceso se organizó con un país sitiado militarmente. Los venezolanos estamos secuestrados por una camarilla cívico-militar, por un régimen que se apoya en los fusiles, que se apoya en las bayonetas, no en la Constitución, que pisotea, por un régimen que acosa al pueblo mediante la activación de grupos parapoliciales, de grupos paramilitares, que además disfrutan de una vergonzosa impunidad, gente que se siente con licencia para matar, para atropellar, para perseguir a los ciudadanos decentes, como ocurre con los periodistas, con los comerciantes, con los empresarios. Hoy yo recordaba en el acto de recepción del premio Sájarov a Franklin Brito, quien murió en una huelga de hambre defendiendo su pedazo de tierra, y veía en la imagen de Franklin Brito a los agricultores, a los ganaderos venezolanos que han sido humillados, cuyas fincas, cuyos bienes han sido asaltados precisamente por un régimen que no respeta ni la libertad de expresión ni la libertad de propiedad. Alcalde Ledesma, hay quien se pregunta si los jóvenes que murieron en las protestas y todos aquellos que han sufrido por estar buscando ese cambio para Venezuela, querían hoy esto que se está viviendo, es decir, participar en elecciones, acompasar con el régimen de Maduro. Por supuesto que no, y por eso he dicho que es necesaria una recomposición de la unidad. La unidad es necesaria, la unidad es indispensable, pero una unidad de verdad, no una unidad de fachada. Y decirnos las verdades no significa que uno esté dividiendo la unidad. Peor es meter las verdades debajo de la alfombra, como el que esconde la basura. Nosotros tenemos primero que corregir los problemas de incoherencia que hay en la unidad. Mientras persista la incoherencia van a haber contradicciones. Y si hay contradicciones vamos a estar fuera de foco. Y si estamos fuera de foco damos una mala impresión dentro y fuera de Venezuela. Es indispensable retomar una agenda con estrategia, con organización, con disciplina. Y por eso me remito al veredicto que dictó el pueblo el pasado 16 de julio. Esa es la agenda de la oposición. Fue un error participar en esas elecciones regionales del 15 de octubre, como hubiese sido también un gran error haber avalado el fraude que ocurrió el pasado domingo, como sería también una tragedia si nosotros vamos con una venda en los ojos a unas elecciones presidenciales precipitadas, que serían otro gran fraude más. Aquí lo que se impone, más que seguir con la parodia de diálogo de República Dominicana, es que se dé un proceso de transición para que se puedan celebrar en Venezuela verdaderas elecciones, auténticas elecciones libres de apremio, elecciones con un nuevo órgano electoral, no solo modificando la cúpula, sino toda la estructura vertical y horizontalmente, garantizando una revisión del Consejo Nacional del Registro Electoral Permanente, garantizando la participación de los 2 millones y tantos de electores que hay en el exilio, con la presencia de observadores internacionales calificados, regulando el desempeño del Plan Repúblico para que deje de ser una guardia pretoriana del régimen. Estas son las cosas que tenemos que hacer para que podamos hablar con propiedad de unas verdaderas elecciones presidenciales en Venezuela. Alcalde, ya tiene usted un par de semanas fuera del país después de haber logrado salir de Venezuela. ¿Cómo se ve el país desde afuera y en la distancia? Con mucha nostalgia, por supuesto que evocamos con melancolía nuestra tierra. Ahí están nuestros aromas,
allí están nuestras costumbres, allí están todas las cosas que rememoramos, pero por supuesto que tenemos que vencer esa nostalgia y esa melancolía para seguir luchando ahora desde el exilio. No hay dolor más profundo que el dolor de patria ausente, ese que uno lleva entre pecho y espalda, pero no es momento para doblegarse, sino para mantenernos muy firmes, para seguir avanzando y hacer ese binomio entre los que estamos afuera con los que están adentro, porque todos somos necesarios, todos tenemos que concitarnos en esta gran cruzada de redención nacional. El mundo ve a Venezuela con angustia y con preocupación, por eso este premio hacia Venezuela, por eso el reconocimiento de muchos gobiernos del mundo, el pronunciamiento que ha hecho Estados Unidos, las sanciones que ha aplicado Estados Unidos y Canadá, las sanciones que debe aplicar la Unión Europea y los gobiernos de Europa para estas individualidades que están relacionadas con el tráfico de drogas, con la corrupción, con la violación de los derechos humanos. Todas estas cosas que ocurren en el mundo nos permiten decir que no estamos solos, que la comunidad internacional sabe lo que entraña, el peligro que entraña la presencia de esa camarilla al frente de los destinos de Venezuela, que convierten a Venezuela en una amenaza, porque estamos hablando de un país con muchos recursos en manos de un gobierno que lo que ha hecho es, de un régimen que lo que ha hecho es traficar con los dineros del pueblo y tratar de exportar hacia el exterior un esquema político desvencijado como es ese mal llamado proyecto del siglo XXI. Y por último, me gustaría preguntarle, alcalde Ledesma, ¿cuál es el regalo, a unos días ya de Navidad, que pide para usted y para el pueblo de Venezuela? La libertad de Venezuela sería el gran regalo, que podamos llegar otra vez, que pueda atravesar la frontera de Colombia, pero para llegar a Venezuela y poder abrazarme con todos mis compatriotas gritando gloria al bravo pueblo. Gracias, Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, hoy, o líder de la oposición, hoy en el exilio. Gracias por estos minutos con NTN. Gracias a ustedes, un gran abrazo.